En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, lugar de los muertos. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Su origen, el sincretismo entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos, quienes trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. Sin embargo, en todo el país tiene un mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. En conmemoración a esta tradicional festividad mexicana, la Casa del Poeta Federico García Lorca presenta Narraciones de Terror con un elenco internacional, producción de Radio Teatro. Esperamos sea de su agrado. Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir en la tierra. Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir en la tierra. Por el momento, quiero dar con los omóplatos a las danzas macabras europeas, a mis representaciones en trípticos sepulcrales, ginografías y panaceas. Olvidarme de los 4 jinetes del apocalipsis de Durero quiero, y de Jerónimo Bosco, las visiones infernales y del Pantocrátor y del Nimbo sus elipses. Olvidarme del arte de morir y de la segunda parte del Ave María no quiero repetir. Y ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No es cuestión del gran cisma, señores, es mera cosa mía. Criterio de muerte. Bien. En este momento van ustedes a escuchar una serie de poemas relativos a Mictlán, lugar donde viven los muertos, y que cada año regresan a la tierra a estar con sus seres queridos. Solo
venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir en la tierra. En un pueblo de Baja California Norte, en la hacienda La Quemada, vivía una hermosa joven de nombre Rosaura. Ella amaba a los animales. En especial sentía una gran atracción por los gatos. Además de trabajar en la casa grande de la hacienda, se dedicaba a cuidarlos. Los alimentaba y los llenaba de cariño. Siempre se le veía rodeada de ellos y cuando encontraba alguno abandonado o en desgracia, no lo pensaba dos veces. Se lo llevaba a su casa. Toda la gente del pueblo y de la hacienda sabían del amor de ella hacia estos animales. Y por esa razón, en lugar de llamarla por su nombre, le decían la niña de los gatos. Una noche, durante una gran tormenta, la despertaron unos fuertes golpes en la ventana de su cuarto. Inmediatamente pensó que era Fermín el caporal, que seguramente la buscaba para que lo ayudara con una de las yeguas que estaba a punto de parir. Pero no fue así. Afuera se encontraba empapado un gato negro de ojos brillantes. Ella abrió la ventana para que entrara. «¡Qué mojado estás!», le dijo. El gato se acercó ronroneando. Ella lo acarició, lo alimentó y luego se fue a dormir. Pasaron los días. El gato negro era el más cariñoso de todos, la seguía a todas partes. Sin embargo, Rosaura se dio cuenta de que los otros gatos empezaron a alejarse y a irse de la casa. No entendía por qué y eso le hacía sentirse triste, pues cada vez tenía menos animalitos. Entre ellos destacaba una gatita siamés, a la que adoraba. Una tarde, cuando Rosaura regresaba del trabajo, se fijó que solo dos gatos se acercaron a ella: la gatita siamés y el gato negro. Levantó a la gatita, la abrazó, la besó y se sorprendió mucho al ver que el gato negro se empezaba a enojar. A ella le dio mucho miedo porque los ojos se le pusieron rojos, se le pararon los pelos del lomo y empezó a gruñir tan fuerte que parecían los quejidos de una persona. A la noche siguiente, mientras le servía la leche a la gata, el gato negro se acercó y empezó a maullar. Al ver esto, ella trató de levantar a la gata, pero antes de que esto sucediera, el gato negro saltó sobre ella y pelearon ferozmente. Desesperada, Rosaura no podía separarlos. Corrió a la cocina a buscar una escoba, pero cuando regresó, la gatita yacía muerta en el suelo y el gato negro se lamía las garras. Entonces, desconsolada, se puso a llorar, mientras que el gato negro empezó a ronronear pegándose a sus pies. Ella, enojada, con la misma escoba echó al gato a la calle. Y durante varias noches el gato estuvo maullando en la ventana, pero ella no lo dejó entrar. Una noche que Rosaura regresó del trabajo, se lo encontró dentro de la casa. Se asustó al verlo porque no sabía de qué manera había entrado. Ahora se veía enorme. Trató de sacarlo y el gato ni se movió. Solo se quedó viéndola con unos enormes ojos rojos llenos de odio. Y de pronto el gato saltó sobre ella, arañándola y mordiéndola. La pobre joven quiso zafarse y gritar, pero el gato enredó la cola en su cuello y apretó hasta dejarla sin aliento. El animal se quedó un rato junto al cuerpo. Luego salió por la ventana para desaparecer en medio de la noche. Nadie se hubiera enterado de la muerte de la joven, pero los otros gatos regresaron apenas huyó el gato negro.
y al ver que ella no se movía, por instinto empezaron a maullar. Los maullidos de todos los gatos hicieron que la gente fuera a investigar, y fue entonces que encontraron a la pobre muchacha muerta, desangrada, con los ojos muy abiertos y reflejando un gran terror. Al día siguiente todo el pueblo se reunió en la hacienda para acompañar a la niña de los gatos a su última morada. En el panteón todos se preguntaban qué pudo haber sucedido. Una joven tan bonita, tan amable y con un gran corazón, ¿cómo había podido morir así? Se preguntaban quién había sido el culpable de tan horrendo crimen. Oscurecía cuando por fin la enterraron. Ahí quedó su tumba llena de flores y de recuerdos de la gente del pueblo. Un cielo gris, relámpagos y truenos anunciaban una gran tormenta. Empezó a llover y la gente se alejó para cubrirse de la lluvia. Pero de pronto alcanzaron a ver la figura de un enorme gato, un gato negro que los miraba con unos grandes ojos rojos que brillaban en la oscuridad de la noche. Lentamente se acercó a la tumba maullando. Se echó y se quedó vigilante. Cuenta la leyenda que en las noches de tormenta se ve un gato negro entre las casas del pueblo, merodeando por las ventanas, maullando tristemente, para que lo dejen entrar. El gato negro, leyenda de Baja California Norte. Adaptación, Elba Moncada. Voz, Elba Moncada, México. Así somos mortales. De 4 en 4, nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Se cuenta que en el pintoresco pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, posee una atmósfera mística y especial que permite a los difuntos regresar, pues entre sus calles se relatan espeluznantes historias que han sucedido en el turístico lugar. Una de las leyendas más conocidas es la Misa de los Difuntos. La aterradora historia comienza con María Josefina, una mujer viuda de la alta sociedad que dedicaba su tiempo a ayudar a los demás. Su día comenzaba muy temprano, aún de madrugada, pues solía asistir a misa puntual de las 5 de la mañana en la iglesia del Carmen. Su pesadilla empezó cuando una madrugada escuchó las campanas de la iglesia sonar. Se levantó de inmediato y se alistó para salir de su casa apresuradamente, eso sí, sin hacer ningún ruido para no despertar a su anciano sirviente. Al salir a la calle donde abundaba la oscuridad, no dudó en acelerar el paso, pues la misa estaba por comenzar. Al pasar los minutos llegó, y para su alivio, más temprano que los demás, incluso del sacerdote que oficiaría la misa. Así que se sentó frente al altar en una de las bancas de atrás, abrió su Biblia y se puso a leer mientras esperaba. Un silencio inquietante provocó que María Josefina mirara hacia el altar para encontrar un siniestro escenario que estaba posado frente a ella, pues todos los feligreses en las bancas
no tenían cabeza y el sacerdote tampoco la tenía. La sangre de la viuda se heló y ni un grito era capaz de emitir por la impresión. Cuando trataba de agarrar fuerzas para huir, sintió una mano helada tocarla. Ella vio primero los pies de la otra persona y vio que se trataba de un fraile, por lo que le dio algo de consuelo. Pero cuando volteó lentamente hacia arriba, se dio cuenta que al igual que los demás, estaba sin cabeza. Estaba a punto de desmayar cuando de pronto escuchó unas palabras que del fraile provenían. A pesar de no tener cabeza, éste le decía: «Hija mía, esta no es una misa para los vivos, es para los difuntos». Josefina se armó de valor y salió corriendo del templo. Mientras corría, las siniestras campanadas volvieron a retumbar en el pueblo desolado. Fue entonces que ella se percató que eran las campanadas que indicaban las 12 de la noche. Desde aquel episodio paranormal, la gente del pueblo cuenta que la persona que se atreva a entrar a la iglesia del Carmen al pasar la medianoche cruzará un portal donde se oficia una misa del más allá. Esta es una leyenda popular. Soy Marta Elba Zambrano Oropesa desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Gracias. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado. Visitando a los muertos. Autor Ramiro Contreras. Me llamo Miguel, soy originario de Chile. Mis padres se conocieron gracias a un festival internacional de la canción de Viña del Mar. Mi padre era guardia y mi madre iba en el staff de un artista que no recuerdo bien el nombre. Mis padres no eran simpatizantes de Pinochet y fue por eso que yo crecí en México. En diciembre del 89, mis padres deciden volver a Chile, pero estando conscientes que podría ser una sentencia de muerte, deciden dejarme aquí en México, con una familia que nos había estado ayudando durante años. La madrugada del 18 de junio de 1991 ocurre un corrimiento de tierra a mediaciones del desierto de Atacama. No volví a saber nada de mis padres después de eso. Se reportaron 91 muertos y 19 desaparecidos. La verdad es que desconozco en cuál de las dos listas estaban mis padres. El punto es que luego de eso me quedé para siempre en México. Cuando cumplí 18 años, me despedí de quienes me habían aceptado como su hijo y decidí emprender mi camino. Viajé mucho y trabajé de todo lo que se puede trabajar. Conozco muchísimas ciudades del país, pues por lo general nunca me quedo más de 18 meses en un solo sitio. He vivido en Mitla, en Bacalar, en Pátzcuaro, y podría seguir durante horas, pues llevo viajando casi 30 años. El trabajo más peculiar que he tenido, por decirlo de alguna forma, ha sido el de velador en panteones. La primera vez que trabajé en un panteón fue en San Andrés de Mixqui, que es una delegación de Tláhuac. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar Mixqui sabrán que se trata de un lugar muy místico y por tanto sus panteones son especialmente peculiares, sobre todo en ciertas fechas. Recuerdo que llegué a vivir ahí durante la última semana de octubre. Lo que me encontré fue a todos los pobladores decorando sus casas. Inclusive había personas decorando los altares en algunos lugares públicos. Esos altares estaban coronados por flores, flanqueado por velas y copal, detallados con pan y vino. Caminando por las místicas calles de Mixqui,
encontré un panteón y por alguna razón se me ocurrió preguntar si no ocupaban a alguien para trabajar de cualquier cosa. El hombre que me atendió me dijo que unos días antes había renunciado el velador, pues lo habían asustado durante la noche. Me dijo que la vacante estaba disponible si la quería, pero me advirtió que se acercaban fechas muy complicadas para trabajar de noche. Le dije que quería intentarlo y me dijo que estaba bien. Me pidió que me presentara al día siguiente, a tal hora de la tarde, para explicarme cómo estaba el asunto. Al día siguiente, cuando llegué al panteón, había cientos de personas adentro. Todos estaban decorando las tumbas. Parecía que estaban preparando una fiesta. Ese cementerio estaba lleno de vida. Entonces, noté un detalle que me impactó mucho. Todas las personas estaban dejando cráneos sobre las tumbas. Me tallé los ojos creyendo que estaba viendo mal, pero no. Sí estaban colocando calaveras sobre los descansos de los fallecidos. Hablando con las personas me dijeron que todos los preparativos que estaban haciendo eran porque en unos días iba a comenzar el culto a los muertos para iluminar el camino que les permitiría entrar de regreso al mundo de los vivos. Todo esto sonaba demasiado extraño. Por supuesto que conozco las tradiciones mexicanas, pero es que las cosas que vi ahí parecían más rituales que tradiciones. En fin, el hombre que me había atendido un día antes me explicó lo que tendría que hacer en caso de que en verdad quisiera el trabajo. Le dije la verdad, que solo estaría algunos meses y que luego me iría de la ciudad. Dijo que no tenía problema, que por lo general las personas no duran mucho en esta clase de trabajos. Me quedé toda la noche. La verdad es que había tantas velas en el panteón que era imposible tener miedo. Todo estaba bastante bien iluminado. La mañana siguiente, al terminar mi turno, mientras caminaba hacia la casita que estaba rentando, pude ver caminos de pétalos y velas. Resulta que ese camino habría de ser seguido por los muertos para poder llegar del panteón hasta el altar que sus familiares les habían estado preparando. Insisto, aquello parecía de otro mundo. Dormí todo el día y al atardecer fui a trabajar. Una vez más, el cementerio estaba a reventar de gente. Yo comencé a hacer mis cosas. En cuanto se ocultó el sol, en ese segundo exacto, comenzaron a sonar las campanas de la parroquia. De pronto, pude sentir una leve corriente de aire que venía del norte y atravesó mi cara. Inclusive alcancé a percibir un tenue pero empalagoso olor a flores de cempasúchil. Supongo que esa era la señal de que los muertos ya habían cruzado a nuestro mundo, o alguna cosa de esas. Caminando por el cementerio, noté que había una tumba que no estaba decorada. Se veía descuidada. Sentada sobre la tumba, había una persona completamente vestida de negro. No alcanzaba a verle el rostro. Quise acercarme un poco, ya que yo sentía que esa persona contrastaba mucho con el ambiente de fiesta que había en el lugar. De pronto, la persona se levantó. Era bastante delgada y peculiarmente alta. La negra túnica que vestía impedía ver sus manos y sus pies. Volteé hacia atrás cuando escuché que comenzaron los fuegos artificiales y cuando regresé la mirada, esa persona de negro ya no estaba. Eso fue raro. La verdad, eso fue lo único extraño que me pasó durante casi 7 meses que trabajé en ese panteón. De ahí me mudé al istmo de Tehuantepec. Llegué ahí entre mayo y junio, no recuerdo bien. Inmediatamente me percaté que el lugar tenía algunas similitudes con Mixqui. Recuerdo que en Tehuantepec probé el pan y el chocolate caliente más delicioso que se puedan imaginar. Yo me había sentido muy cómodo en mi último trabajo, así que solo por curiosidad fui a un panteón a ver si de pura suerte podría trabajar ahí. Quizá fue el destino, no lo sé. Pero esa misma noche comencé a trabajar en el panteón. Ahí tuve un compañero de turno. Le platiqué sobre mi estancia en Mixqui, sobre ese viento que pude sentir aquella noche que sonaron las campanas. Él me dijo que según las creencias de Tehuantepec, había una señal inconfundible que anunciaba el retorno de las ánimas al mundo de los vivos. Ellos le conocen como el viento del norte. Esto definitivamente era demasiado, como para solo tratarse de una coincidencia.
El ambiente que se sentía en ese panteón era diferente al de Mixquic. En Tehuantepec se sentía todo un poco más pesado. Hasta el aire que se respiraba era diferente. No podía explicarlo con palabras, pero era una sensación densa, extraña. El lugar parecía ciertamente lúgubre. Pocas eran las tumbas que tenían una lápida de material. La mayoría era solo montículos de tierra marcados con una cruz blanca de madera. Lo que más me llamó la atención del panteón fue una lápida pintada de un color rosa pálido. Posiblemente se trataba del lugar de descanso de una niña. Una noche cualquiera, mientras recorría el panteón, encontré una tumba con una lápida que no había visto antes. Estaba partida por la mitad. Mientras la observaba extrañado, de reojo noté a alguien que iba caminando hacia el centro del panteón. Volteé y pude ver lo que me parece era la misma persona que había visto en el panteón de Mixquic. Era la misma altura y la misma túnica negra. No parecía posible. Comencé a seguirle de lejos para que no notara mi presencia. Llegué a una zona bastante oscura, ya que había muchos árboles y la poca luz que quedaba ya no entraba ahí. La verdad, me dio miedo seguir. La persona de la túnica negra se me perdió entre las sombras. Eso me dejó muy desconcertado, más porque pude notar que la persona de la túnica negra no tenía sombra. Pasaron las semanas y una noche ocurrió un incendio en una casa relativamente cercana al panteón. El fuego se podía ver desde mi lugar de trabajo. Por la mañana, al terminar mi turno, decidí caminar hacia el lugar del incendio para tratar de averiguar qué es lo que había pasado. Ya estaba cerca cuando vi a un señor saliendo de su casa para tirar la basura. Me acerqué y le pregunté sobre la casa. Me dijo que la familia estaba dormida y no pudieron salir. Nadie los escuchó gritar. Dijo que cuando lograron apagar el fuego, ya no había nada que hacer. Le pregunté sobre quién era esa familia. Me respondió que no eran locales, que habían llegado algunos años antes y que eran muy reservados. No tenían amistades y nadie sabía prácticamente nada sobre ellos. Hizo un comentario. Dijo que como nadie los conocía bien, lo más seguro es que el velorio y el entierro estuviera solo, pues si no tenían amigos ni familiares en el pueblo, nadie iría a acompañar a los difuntos. El señor regresó a su casa y yo me quedé observando la casa quemada. Entonces pude ver que una persona alta, con la túnica completamente negra, entró caminando a la casa. Me quedé en shock. Eso ya no podía ser casualidad. Definitivamente se trataba de la misma persona que yo había visto en el panteón. Corrí hasta la casa para descubrir de quién se trataba. Grande fue mi sorpresa cuando pude verle de frente. Su cara era puro hueso. No era una persona, era una aparición de la muerte. Inmediatamente salí corriendo de ahí, pues me asustó mucho. Analizando la situación, lo más probable es que ese espectro estaba visitando a los muertos que nadie va a visitar, porque murieron lejos de sus conocidos. Y también visitaba a aquellos muertos que habían sido olvidados por sus familiares debido al paso del tiempo. Muchas veces los entes oscuros que vagan por los lugares andan en busca de un vivo para atormentarlo, pero hay entes oscuros como el que yo vi, que andan en busca de los muertos, que han sido olvidados para hacerles compañía en su soledad. José Antonio Moctezuma López, México. Todos nos iremos allá, de igual modo nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer, nosotros iremos así a su casa. Nada debía salir mal. Habíamos planeado nuestras vacaciones con muchos meses de anticipación. Yo había llegado 2 días antes y me había instalado en el único hotel de aquel pueblito del estado de Guanajuato. Esa noche me encontraba caminando por sus intrincadas calles. Cené en aquella casa que semejaba una taberna medieval. Pagué mi cuenta y me dispuse a regresar al hotel. Mi familia llegaría al día siguiente, así que dormiría temprano para desayunar y estar lista para salir a San Miguel de Allende. Una vez en mi habitación me di un baño y me recosté.
Pero al cabo de un rato me despertó un terrible dolor en la parte baja del abdomen. Fui a la recepción donde se encontraba solamente una persona y le pedí algo para el dolor. Regresé y tomé las cápsulas. Me recosté nuevamente esperando que el dolor cediera. No fue así. Al contrario, aumentaba cada vez más y más, al grado que al moverme sentía que me clavaban 1000 alfileres. Entonces llamé al empleado del hotel y me llevó al hospital. Aquel hospital era muy antiguo, con gruesas paredes y con pasillos poco iluminados, pintados de blanco con una franja café que combinaba con el piso. El médico de guardia me revisó y me dijo que por los síntomas podría tratarse de una inflamación de la vesícula biliar o por algún alimento en mal estado que había consumido. Me iba a canalizar y estaría en observación, pero que tendría que esperar porque no tenían camas disponibles en ese momento. Así que tuve que esperar en una incómoda silla. A las 3 de la mañana aproximadamente, al fin hubo una cama para mí. Entonces me llevaron a una habitación donde estaban 2 personas ya durmiendo. Me pusieron suero y me dispuse a dormir también. El dolor había cedido un poco y yo estaba muy cansada y con sueño. Me dormí enseguida, pero no bien había pasado un rato cuando sentí que mi cama se movía. Por un momento pensé que era un temblor y me dije, solo esto me faltaba. Pero no, frente a mí estaba una mujer con el cabello enmarañado que me veía con ojos de odio y que movía mi cama de un lado a otro al punto de casi tirarme mientras me decía, «¡Bájate de mi cama!». Y yo agarrándome fuertemente de la cabecera. «Señora, seguramente está equivocada», le dije. «Esta cama me la acaban de dar. Vaya con las enfermeras para que la lleven a su cuarto. Seguramente está perdida». Pero ella seguía insistiendo, tratando de tirarme. Así estuvo un largo rato, hasta que se cansó y se fue. Obviamente ya no pude dormir con el temor de que regresara y en esta ocasión sí tirarme de la cama. Al día siguiente, el dolor había cedido completamente y el médico de guardia me dijo que solamente había sido un alimento que había consumido en mal estado. Me recetó y me dijo que mi familia ya me estaba esperando. A esa hora solo quedaba una persona en el cuarto y le comenté, «Oiga, usted sí pudo dormir con el escándalo de la señora de anoche». Ella me miró y me dijo extrañada, «No escuché nada». Pero sí a usted que se quejaba y balbuceaba unas palabras que no entendí. «¿Pero cómo que no escuchó? Si casi me tira porque decía que esta era su cama». «No escuché nada». «Pero si estuvo aquí más de 1 hora, no es posible que no la haya visto y menos que no la haya escuchado». «¿Y cómo era?», preguntó. «Pues era una señora alta, robusta, con cabello enmarañado, con la bata verde que llevan todos los pacientes aquí. Pero lo que no puedo olvidar es su mirada. Me veía con unos ojos que creo que nadie me ha visto así en la vida». Yo seguía hablando y hablando, pero noté que mi vecina de cama no decía nada y vi que su cara poco a poco iba tornándose blanca, como la cera. «¿Se siente mal? ¿Quiere que llame a la enfermera?» «No, no la llame, por favor». ¿Es que qué?», le pregunté. «Es que la mujer que me acaba de describir falleció anoche en esa misma cama donde usted está acostada». Vacaciones inolvidables. Anécdota. Voz, Elba Moncada. Derechos reservados de autor, Elba Moncada, México. Soy Beatriz Muñoz Morales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y voy a compartirles este texto de mi autoría que se titula La visita. Buenas noches. ¿Podría indicarme cuál es la tercera Oriente Sur?
El hombre de camisa azul, sentado en una perezosa de mimbre, se quedó rígido al escuchar la voz femenina a sus espaldas. Lentamente volvió la cabeza hacia atrás, mientras en su cerebro imágenes y palabras se hicieron un caos. Por un momento le pareció escuchar un disparo, se sintió sordo y el silbido del estruendo tardó todavía unos segundos más en sus oídos. Todo alrededor se oscureció. La figura del padre autoritario de pronto se irguió ante sus ojos. El anciano padre, que ahora es y que está sentado a su lado, volvió, por arte de magia, a ser el hombre duro de años atrás. Él se sintió otra vez el chiquillo de 7 años, indefenso, y sintió en su estómago el terror que le producía la figura paterna. Tartamudeando, contestó el saludo antes de volver el rostro. Buenas noches. Cerró los ojos al volver la cara lentamente, como si de esa manera pudiera lograr hacer desaparecer a la mujer que en su imaginación vio. Una mujer pequeña, delgada, con sus cabellos sueltos, lentes oscuros y una enorme sonrisa que dejaba al descubierto unos dientes blancos simpáticamente alineados. Así la vio, con su vestido verde olivo y sus sandalias plateadas que la hacían verse más alta, elegante y espigada. Su corazón comenzó a latir apresuradamente, como aquella noche en que al alcanzar el éxtasis sintió que caería víctima de un infarto sobre la alfombra azul turquesa. «Sí, Chonquita», dijo la tía, «yo te llevo». La anciana mujer y la joven se dispusieron a ir en busca de la dirección solicitada, mientras él terminó de volver el rostro y descubrió que la mujer que estaba en su mente no era la misma que esa noche estaba perdida en su pueblo. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Vaya, vaya, vaya. Estamos de insomnio. Me encanta el insomnio. ¿Y cuál es el motivo? Otra vez era mi otro yo dentro de mi cabeza. Comencé a platicar con él. En la mañana escuché por la radio a un experto que dice que lo paranormal no existe, que las personas que dicen ver y hablar con fantasmas, espíritus, muertos, son mentirosos, fantoches y locos. ¿Estamos locos, Lucas? ¿Estamos locos? Imagínate si ese experto llega a tener una sola de las experiencias que hemos tenido. Se muere. Oye, y ahora que está cerca Halloween y Día de Muertos, ¿te acuerdas de Esmeralda? Esa sí lo mata a tal experto, ¿eh? Esmeralda. Sí. Recuerdo la primera noche que llegué al nuevo departamento. ¡Llegamos! Estaba sentada en la puerta del departamento de enfrente. Hola, pequeña. ¿Qué haces aquí sola? ¿No están tus papás? Sí. Pero están platicando. Bueno, la verdad están peleando y como no me gusta verlos me salí. Ah, ya entiendo. Pues espero que tus papás terminen de platicar pronto, porque hace mucho frío y ya es tarde. Si necesitas algo, me tocas. Oye, ¿y cómo te llamas? Esmeralda. Mucho gusto, Esmeralda. Soy Roberto. Buenas noches. No hubo respuesta.
A la noche siguiente, cuando llegamos. Estaba ahí nuevamente, esta vez abrazando sus piernas y con la cara entre las rodillas. Hola, Esmeralda, ¿siguen platicando tus papás? No hubo respuesta, solo levantó la mirada y sus ojos me mostraron una tristeza y un dolor que una niña tan pequeña no merecía. Bajó la mirada. ¿Tienes hambre? Me miró nuevamente y asintió con la cabeza. ¿Sabes? Yo preparo unos sándwiches deliciosos. Espera y te traigo uno. Cuando regresé con mi magnífico sándwich, ella ya no estaba. Miré el sándwich, me lo iba a comer, pero no lo hice. Ese sándwich no me pertenecía. La tercera noche, nuevamente estaba ahí, pero esta vez tenía otra actitud. Hola, Esmeralda. Hola. Te veo contenta. ¿Tus papás ya no pelean? Sí, pero pronto ya no lo harán. ¿Y eso? Encontré una solución para que ya no peleen. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es? Es un secreto. Pero ¿sabe? Voy a hacer algo para que ya no peleen por mi culpa. Bueno, pues, ojalá y te funcione. Ah, me dejaste plantado anoche con mi sándwich, ¿eh? Perdón, pero yo no como. Dirás, no ceno. Tampoco. Ya métete, que hoy hace más frío que otras noches. Ah, mira. Hoy es día de pedir calaverita a Halloween. Y por lo que veo, tú no saliste a pedir. Así que mira, te dejo esta bolsa llena de dulces. Es tu calaverita. Que descanses. Gracias. Tenga usted por seguro que así lo haré. Unos gritos me despertaron. Nos despertaron. Eran gritos, llantos, lamentos desgarradores. Salté de la cama, saltamos y corrí fuera del departamento. Corrimos. Los gritos provenían del departamento de Esmeralda. Señores, ¿están bien? Señores, ¿pasa algo? Esmeralda, ¿estás bien? Abra la puerta, por favor. ¿Puedo ayudar en algo? Señores, ¿están bien? Una voz a mis espaldas me sobresaltó. Era la voz de una señora. Señor, ¿se encuentra bien? No, señora. ¿No escuchó los gritos? ¿No escuchó los lamentos? Algo está pasando aquí adentro, pero no me abren. Señores, ¿se encuentran bien? Esmeralda, ¿estás bien? Señor, volvió a insistir la señora. Allí no vive nadie, señor. El departamento tiene un año vacío. No me diga eso, señora. Acabo de platicar con Esmeralda hace un rato. Sus papás estaban peleando y ella estaba aquí afuera. Y ahorita estaban gritando, estaban llorando. Señores, ¿se encuentran bien? Esmeralda, ¿estás bien? Señor, insistió la señora.
Ese departamento está vacío. Tiene un año vacío. Señora, le repito que acabo de platicar con Esmeralda. Estaba aquí sentada. El rostro de la señora cambió de color. Se puso blanca, blanca transparente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Hace un año, precisamente hoy, señor, aquí sucedió una tragedia, una desgracia. Aquí vivía un matrimonio con una niña y sí, se llamaba Esmeralda. En la madrugada, escuchamos, como usted dice, gritos y lamentos. Todos los vecinos salimos corriendo, llegamos a la puerta de ese departamento y estaba abierta. Cuando nos asomamos, vimos algo desgarrador. La niña estaba tirada en el piso, en un charco de sangre, y sus papás estaban como locos, como poseídos, gritaban y lloraban y movían a la niña como queriéndola despertar. La querían reanimar, pero ya no reaccionó. En ese momento recordé las palabras de Esmeralda. Ya mis papás no van a pelear. Voy a hacer algo para que no peleen más por mi culpa. A los señores, continuó la señora, los internaron en un psiquiátrico y la policía nunca supo quién le quitó la vida a la niña. Para demostrarme que lo que decía la señora era verdad, metió una llave en la chapa y abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Una cálida lágrima recorrió mi mejilla y al llegar a la comisura de mis labios provocó que esbozara una sonrisa. Porque ahí, en un rincón de esa habitación, había una bolsa con muchas envolturas de dulce vacías. Estamos locos, Lucas. ¿Sabes? Disfruto mucho los insomnios, porque a pesar de compartir el mismo cuerpo, el insomnio es el único momento en que podemos platicar. Como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Les habla Betsabe Galván. Les voy a contar un cuento que puede ser probablemente de autor anónimo o contado de voz en voz sin registro de su procedencia. Se llama Llamada sin registro. Hola, mi amor. Llamaba para decirte que no podré llegar a nuestra cena de aniversario. Rubén, ya esperé demasiado. ¿Por qué recién me lo dices? ¿Sabes lo que tuve que pasar para llegar hasta este restaurante? Estabas con tu auto. ¿Cómo es posible que demores tanto? Ay, amor. Lo siento, María. Tuve un pequeño contratiempo. Quiero que sepas que te amo muchísimo y que por siempre estarás en mi corazón. Terminó de decir Rubén y luego colgó.
María recibió una segunda llamada al instante. Seguidamente se echó a llorar desgarradoramente. María, 1 hora antes. El autobús dejó a María, para su sorpresa, a unas 4 cuadras del lugar pactado en el que almorzaría con Rubén por su 10º aniversario. A pesar de ser un lugar casi lujoso, 2 cuadras de las más peligrosas de la ciudad separaban a María de llegar a un lugar donde podrían caminar más tranquila. Al ir vestida elegantemente y sola, 2 ladrones empezaron a seguirla. María se dio cuenta, aunque lo pensó, no quiso correr. Llevaba tacones, así que empezó a caminar rápidamente. Muy cerca de doblar la esquina, apresuró su paso para perderlo. En una avenida muy concurrida y con menos riesgo. Sin embargo, no lo iba a lograr a tiempo. Sorpresivamente consiguió doblar la esquina y perder de vista a los ladrones. No sin antes escuchar un estruendoso ruido metálico como de accidente y un arma dispararse. Es tarde, no hay tiempo para ver sobre sus hombros y revisar qué sucede, es demasiado riesgoso, así que apresura el paso rumbo al encuentro con su novio. Rubén, 1 hora antes. Rubén es un hombre súper puntual que llegará tarde a su cita si no toma riesgos, atajos que acorten su camino, aunque sabe que el lugar por donde paseará su lujosa camioneta es muy peligroso. Sigue creyendo que es peor ser impuntual que el hecho de ser sorprendido por ladrones. Casi a punto de salir de esas calles desoladas, logra observar a una mujer siendo perseguida por 2 personas con arma en mano. No tiene reacción al reconocer que la mujer acechada es su esposa. La oscuridad hace que ella, al voltear a mirar a esos tipos, no reconozca la camioneta. Miles de ideas pasaron por su cabeza. Tocar el claxon, gritar o quizás llamar a la policía. Todas opciones riesgosas, ya que a bien harían que su esposa retroceda y sea interceptada, o bien harían que esperar por ayuda sea muy tardado. Lo decidió justo antes de que alcanzaran. Estrellar su camioneta contra los ladrones. No fue un fuerte impacto, sin embargo el choque hizo que uno de los ladrones disparara su arma, impactando justo en la frente del noble Rubén. Un ladrón murió producto del impacto de la camioneta, mientras que el otro logró escapar. María, ya en el hospital, gritó y gritó desesperadamente. Quería corroborar la información. Su esposo la había llamado recientemente y no coincidía la hora del accidente con la llamada. Quizás aún estaba vivo y solo lo estaban confundiendo. O quizás revisó su registro de llamadas. Efectivamente, no estaba la llamada de Rubén. Voz Betsabe Galván. Se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. La ofrenda era una pequeña montaña de veladoras y papel picado. Las flamas temblaban de frío. La noche envejecía muy rápido.
El niño estaba sentado en el regazo de su abuela y le preguntó: «Abuela, ¿por qué ya casi no te veo?». La anciana respondió sentada sobre una mecedora: «Porque la muerte no nos deja». El niño insistía: «Pero yo quiero verte todos los días, abuela». «Lo sé, pequeño, pero no se puede». Transcurrieron las horas. El niño abrazaba a su abuela para recordarla todo el año. Mientras ella le cantaba, el niño sintió que su abuela le acariciaba el cabello. El niño dijo: «Abuela, ¿ya casi es hora?». «Descuida, mi amor, siempre te veré en esta fecha y algún día, cuando Dios lo decida, estaremos juntos nuevamente para ya no separarnos». El amanecer iluminó la ofrenda y la fotografía del niño que estaba en el centro, y el regazo de la anciana quedó frío nuevamente. El niño, autor desconocido. Voz: Elba Moncada, México. El farol de la viuda, una de las leyendas más escalofriantes de Ecuador, habla de una mujer que no puede descansar en paz a causa de las cosas horribles que cometió en su vida, y más vale que nunca te cruces en su camino. Se dice que tiempo atrás, en la ciudad de Cuenca, vivió una mujer muy atractiva casada con un buen hombre. Su marido era responsable y muy trabajador, pero por desgracia ella no sabía valorar estas cualidades. Estaba acostumbrada a llevar una vida desenfrenada y a tener aventura con todos los muchachos. Esto no se detuvo una vez que contrajo matrimonio. Cada noche, mientras su esposo volvía cansado del trabajo, ella ponía una excusa para volver a salir con su amante de turno. Con tal de que no sospechara, tomaba a su bebé en brazos y se lo llevaba con la excusa de que solo un paseo a la luz de la luna lo calmaba para dormir mejor. Sin embargo, tan pronto como llegaba al lugar donde lo esperaba su aventura, el pequeñito se quedaba abandonado, en tanto ella se abandonaba al placer. Y así transcurrían los días, sin que el ingenuo marido se atreviera a cuestionar la actitud de su esposa. Una de aquellas noches, la mujer se abrigó como de costumbre y tomó a su bebé. «Vuelvo enseguida, que tengo que hacer dormir al niño». Y antes de que su cónyuge pudiera decir algo, salió presurosa de la casa. En cuanto llegó con su amante, se pusieron a caminar juntos a la orilla del río Tomebamba. Ahí, el niño se resbaló de las manos de su amante y fue arrastrado por las aguas. Desesperada al darse cuenta, la mujer cogió un farol de petróleo y comenzó a buscarlo. En vano. Pronto el río ahogó en llanto al pequeño. Loca de dolor, volvió a casa para buscar a su marido. Cuando éste se enteró de lo ocurrido, sintió tal desesperación que fue hasta el río para buscar al mismo bebé. Nadó por horas sin encontrarlo y para el amanecer había perdido la razón. Terminó quitándose la vida. Su esposa, ahora viuda, no pudo soportar el remordimiento que sentía por la muerte de su familia. Al cabo de pocos días se había convertido en una criatura digna de lástima, que vagaba a la orilla del Tomebamba tomado de su esposo y su bebé. Las personas la miraban con lástima y repugnancia. Tiempo después también se suicidó y aunque su nombre quedó en el olvido, su desgracia se convirtió en leyenda. La gente de Cuenca comenzó a ver como una figura fantasmal aparecía por las noches junto al río, sosteniendo un farol espectral entre sus manos y buscando a su bebé. Dicen que hasta hoy sigue apareciendo y no podrá descansar en paz hasta que haya purgado todos sus pecados. Por eso le gusta castigar a los hombres y mujeres infieles, a los que sorprendente con sus amantes por el mismo rumbo que ella frecuentaba. Cuando se topa con ella, nada puede salvarlos de su destino. Soy Beatriz Muñoz Morales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y daré lectura a un texto que se titula Lilín Baquet, del autor Manuel Cañas Domínguez, que en paz descanse, que tiene un epígrafe que dice: Juan Baquet, despréndete carne. Llegué a tierra dulce, el fuego oriental ensangrentaba el atardecer y sobre el follaje rojizo de los árboles la noche se anunciaba. En el centro del parque se alzaba la ceiba. Sus raíces reptaban por el suelo terroso y húmedo. De sus ramas pendían numerosos hombres ahorcados. Negreaba de sopilotes. Creí ver de golpe, allá, al pie de la ceiba,
el extraño movimiento de algo indefinido. Al acercarme, una masa de carne todavía fresca saltó a mis ojos, como si de alguien recientemente se hubiera desprendido. Asustado por la superstición, corrí más y más aprisa por el empedrado de la calle principal. Las ventanas se entreabrían a mi paso, acompasado por el sonido de cerrojos y las trancas en las puertas. Después cayeron 7 campanadas de la torre de la iglesia. Sentí en ese momento haber oído ya las mismas campanadas en el mismo lugar y con anhelos semejantes. El ladrido de unos perros me detuvo frente al marco apenas iluminado de una puerta. En la casa, enronjecida por las llamas de un fogón, había un hombre, una mujer y un niño. En el rincón más oscuro, una joven agonizaba. ¿De qué está enferma?, pregunté. Por un daño, respondió la mujer. Removió las brasas del fogón y explicó quedamente el motivo de la enfermedad. Una mujer, sintiéndose ofendida sin razón evidente, había maldecido la tarde anterior a la joven. En su maldición, la única palabra inteligible había sido Lilim Baquet. Inmóviles, sentados en bancos pequeños de madera, oíamos el respirar ansioso de la joven tendida en el lecho. El rezo maternal, ciego e incansable, se perdía como revoloteo de murciélagos en la penumbra del cuarto. Allá lejos, alguien rompió a reír con una carcajada estridente. El hombre, la mujer y el niño se taparon los oídos con las manos. ¡Ah, el Lilim Baquet!, exclamó el padre. La noche, agujereada por las estrellas y luna llena, se enfriaba y se oscurecía cada vez más. El viento y la llovizna golpeaban las ramas de los árboles contra la casa. Volvimos a oír, ahora más cercana, la misma carcajada de burla y dolor. La joven se sintió que se sentó impulsivamente en el lecho. Sus ojos emitían un brillo extraño. Pensé en paños de agua fría en la frente y se lo dije al padre. Nada puede hacerse contra el Lilim Baquet, respondió resignado, y se abstrajo contemplando las lenguas amarillentas del fogón. Tomamos café caliente. Callados, temblando de incertidumbre, sentíamos la angustia de la enferma y el acercarse del Lilim Baquet. El llamareo indiferente del fogón jugueteaba contra las sombras inquietas en la penumbra del cuarto. Volvimos a oír, ya sobre el techo de la casa, el llamado aterrador del Lilim Baquet. Vueltos locos en las órbitas sus ojos, la enferma reía a carcajadas, inclinando una y otra vez los cabellos sueltos sobre las rodillas. Aquel coro de risas histéricas, retumbante ladrido de rabia y de dolor, fue apagándose. La muchacha se había tendido en el lecho. Solo de vez en cuando sacudía la cabeza hacia atrás. El tiempo transcurría como agua de un ancho y manso río, en silencio enloquecedor. El hombre, la mujer y el niño balanceaban las cabezas de un lado a otro. Súbitamente desperté. La luz nítida e hiriente del sol matutino iluminaba todo el cuarto. El fogón de cenizas apagadas, el lecho vacío, revuelto, con las sábanas caídas en el suelo, y un gato que jugaba con una botella. Recordé bruscamente la noche anterior, las carcajadas, la joven que ardía en fiebre, el frío, la llovizna. Corrí a indagar en las afueras de la casa. En el traspatio, bajo sombra de hojas verdes y grandes de un platanar, estaba la joven peinando sus cabellos extendidos. La interrogué por los demás habitantes de la casa. Al volverse hacia mí, emitió una risa hueca, sin sentido, mientras un hilo de saliva fluía de su boca. No quise saber más. Abandoné el patio y la casa. La joven me siguió con sus 2 grandes ojos sin brillo, como tratando de recordar algo. Medítenlo, señores águilas y tigres. Aunque fueras de jade, aunque fueras de oro, también allá irán,
al lugar de los descarnados. Mi vida siempre ha estado llena de acontecimientos que no tienen respuesta. No sé si esto sea común, pero aún tengo memorias de cuando tenía 2 o 3 años. He vivido momentos muy extraños, por llamarlos de alguna manera, como el que les voy a narrar a continuación. El solo hecho de pensar que lo voy a contar por primera vez después de tantos años me eriza la piel. Yo tenía 9 años cuando llegamos a esa casa de la colonia Esmeralda, Alcaldía Gustavo Amadero. Era una vieja casa con un largo pasillo de cemento gris, con 2 viviendas, justo una al lado de la otra, ambas con sus puertas de entrada al final del pasillo. Esa noche, como casi siempre, pedí a mis 2 hermanos menores que me dejaran dormir en medio o junto a la pared, pero como de costumbre se negaron. Temblando me acosté en la orilla de la cama. No pasó ni media hora cuando todos dormían profundamente y mi miedo iba aumentando porque sabía que ya venía. Y así fue. Claramente oí cómo se abría la puerta de la calle y con terror escuché aquellos pasos que lentamente avanzaban por el pasillo y cómo se acercaban a la puerta de nuestra casa. Aún los recuerdo en mi cabeza y creo que nunca podré olvidarlos. Nunca la vi, pero sabía sin lugar a dudas que era una mujer. Una mujer que llevaba tacones altos, de esos que le llaman de aguja. El miedo se apoderaba de mí cuando ella llegaba a la cocina y lentamente entraba a la habitación. Y yo inmóvil, sin poder emitir palabra, con un sudor frío recorriendo mi cuerpo, tapada hasta la cabeza. Siempre dormía así porque lo menos que yo quería era verla. Entonces empezaba mi verdadero terror, porque perfectamente escuchaba cómo se paseaba por la estancia, haciendo sonar sus tacones, uno después del otro, uno después del otro, para finalmente detenerse junto a mí, y yo petrificada sin poder moverme. Tenía la sensación de que se inclinaba hacia mí, y yo muerta de miedo, sudando copiosamente, respirando con dificultad bajo las cobijas. Recuerdo que una de esas noches ella fue más allá. No alcancé a cubrir totalmente mi cabeza y mis cabellos quedaron fuera. Y entonces sentí el tirón. Yo creía que me moría. Quise gritar, pero mi garganta solo emitió unos pequeños quejidos que nadie escuchó. No recuerdo si esa noche me quedé dormida o perdí el conocimiento. Nunca supe cuánto tiempo permanecí en la habitación, pero para mí parecía una eternidad. Y luego escuchaba cómo regresaba, siempre lentamente sobre sus pasos, por aquel largo pasillo, haciendo sonar sus tacones de aguja, uno después del otro, uno después del otro. Eso pasaba casi todas las noches. Mis padres nunca me creyeron, decían que eran invenciones mías y mis hermanos se reían de mí. Así que opté por no contárselo a nadie. Incluso yo misma llegué a dudar, a pensar que era solo un sueño. Pero ¿puede ser un sueño tan recurrente y tan vívido? Afortunadamente para mí, después de 2 largos años de terror, cuando cumplí los 11, nos mudamos a nuestra nueva casa y finalmente pude descansar en paz. Los tacones de aguja,
Anécdota. Voz, Elba Moncada. Derechos reservados de autor, Elba Moncada, México. Tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Cuento Realidad Virtual en el Parque Éxtasis por María de Los Ángeles Rivas Viamonte. ¡Wow! Tuve un éxtasis. ¡Viva el amor! ¡Wow! Tararara, tararara. Hoy es el día que me enamoro y olvidaré al refunfuñón de Jorge. Se da un baño, se viste y perfuma, suelta su pelo hermoso que gira de un lado al otro y prende la TV. Avance 2, feminicidio, apaga la TV sin ánimo de escuchar. Liz vive cerca de la arquitectura colonial de la misión de monjes capuchinos. Hay un hotel que atrae a turistas que disfrutan del turismo, restaurante, la capilla y un ecomuseo. Al salir, ella caminó durante 4 kilómetros por grandes caminos, donde veía gente en carretas de caballos y carros eléctricos. Los árboles son de jardín de diversas flores de origen latinoamericano y de Asia. Le hace un relieve los grandes arbustos de varias tonalidades con formas diversas que inspiran un ecomuseo que cambia de color según la luz y que resplandece. La grama es verdosa, suave de luz. Las hojas de los árboles caen dándole colorido al camino, así como un olor a flor de cerezo, jazmín y rosa. Es espectacular. Ella se impulsa caminando con rapidez, prensa su vientre y su trasero, mueve los brazos hacia adelante, avivando su cuerpo hacia el frente. Conectada está e inspirada en la música de John Lennon. Este aire tan puro me rejuvenece y activa mis neuronas sexuales, oxigena mi piel y mi mente. Me extasío de esta belleza natural. El sonido de los pajaritos la distrae, girando la mirada a lo alto del árbol enorme, muy frondoso y selvático. Quedé impresionada de tantas parejas de géneros iguales y diferentes amándose sobre un pasto verde de dulce aroma. Dice, derroche de caricias, besos y sexos a escondidas bajo una manta de papel. Ahora se para, era una pelea de perros bulldog, de colmillos afilados, más sus aullidos de sustos se confunden con el canto de una fila de paticos y el galopar de un caballo de un policía que vigilaba el lugar. La melancolía agobia su cuerpo, rechaza su soledad, sus ojos se cargan de lágrimas y trata de ocultar su tristeza, desviando su camino hacia la gran montaña de la cascada del Parque Éxtasis. Ella llega, se tira al suelo, bajo un circular de árboles verdes, amarillos y rojos grandes, enormes, que se perdían hacia los cielos y se unían con sus picos, dejando ver al acaecer del alba. Escucha la gran cascada. Mira a su frente en ese horizonte donde se pierden sus sentidos. Los torrentes, aguas cristalinas salen de las grandes rocas. Se quedó dormida por 2 horas. Así pasó el tiempo. Se escucha un estruendo de tormenta
cayendo con cargas eléctricas. Liz recibe golpes de pajaritos junto a granizos. Salta sorprendida. Su abrupto despertar no le permitía ni saber ni siquiera dónde estaba. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Angustia, ¿qué es esto? Susurra y se repite mientras sale camino abajo. Corre angustiada, ya cae la oscuridad. Ve a los lados y busca figuras humanas sin encontrar nada. De repente, mira una cueva con agujeros y selva adentro. Un grupo de personas en círculo le miran girando hacia adelante las manos unas sobre las otras, como haciendo un ritual. Y cantan Baba. La sangre de Cristo tenga poder. Padre nuestro que estás en los cielos, Virgen María, piadosa, ampárame, Señora. La soberbia la impulsó a correr. Al pasar 2 kilómetros vi un hombre alto, esbelto y buen mozo. A su paso parado en un árbol seco de ramas enredadas. Frena despacio tratando de que no la detectara. Él voltea con un palo cochinero y un cigarro en su boca, con humo de hierba seca. Puta, mírame. Ven aquí que te daré mi chiquito. Así disfrutarás. Olía a su alrededor algo que le perturbaba, algo como espeso en el aire, y le hacía dar mucha sed. Esta vez cerró los ojos, corrió como ave que lleva el diablo. No respires, decía, no interpretes, no sientas, no manches. El miedo empieza a correr alta, ciega su mente, calla su espíritu, anula su voz. Confundida aún más dice, se levantaron los muertos. ¿Quién me habla? Escucha. Ella omite lo escuchado para no desesperarse. Trata de controlar la ansiedad. Se repite, no escuches nada. Los muertos no existen. Están hechos polvo. Ahora grita. Tu bisabuelo soy. Eres descendiente de Casax. No temas, gobernadora. Griega eres. Se para, se sonroja, se aturde. ¿Yo soy la reencarnación de mis antepasados? No puedo más con esto. No pinches. Te están persiguiendo los espíritus de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Hay una tensión alrededor. Un grupo de personas, gordos, viejos, de fachada abandonada, pasaban junto a ella. Repentinamente le caen encima. Eran exorcistas. Grita. En el nombre de Dios, sal demonio. Te expulso en el nombre de Jesucristo. La agarraron entre todos, la golpearon, la retorcieron, la arrodillaron cabizbaja, mientras le echaban agua, saliva, ron. Ella cae desmayada,
pero se llama a sí misma. Se aparta gateando poquito a poco. Se para y sale corriendo. Toma su celular, hace un video a sus seguidores de Kawaii. ¡Auxilio! Estoy en la montaña, peligro. Se conecta a un hombre masturbándose a plena vista colectiva. Grita: ¡No! Cierra la sesión y sale marchando. Ya llegando a la luz del parque, una piedra está en el medio de la calle. No la ve y cae. Rueda, pierde el conocimiento y frena justo en la transversal de la entrada del parque. Allí está la ambulancia de psiquiatría. La montan en una camilla hasta el psiquiátrico. La ansiedad. Al amanecer escucha una voz a lo lejos. «Buenos días, Liz», dice la psiquiatra Roberta Juárez. «¿Qué hago aquí? Tuviste una caída y andabas con alucinaciones gritando por todo el parque. Te hemos diagnosticado que padeces de trastornos mentales». «¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Es una pesadilla?» «No, Liz, estás aquí por juicio de la fiscalía. Ya han dado un veredicto. Estás enferma, no tienes identidad propia, tienes trastornos de la realidad. Eso lo sufren los esquizofrénicos. Estarás sedada por 5 días para que recuperes el sueño, el equilibrio mental y definición sexual. No existe Dios ni el diablo, ni los espíritus, solo tú puedes existir en el mundo. No intentarás suicidarte, seguramente, ¿cierto? ¿Ya lo has intentado?», indicaba la médico mientras acariciaba el rostro de Liz con sus dedos aparcados como hielo quebradizo. «No, señora, no sé de qué me habla». Entra una enfermera y le da la dosis. Segunda dosis de sedante intravenoso. Despierta Liz, algo perturbada de tantos sedantes, no podía coordinar las palabras y hasta la memoria perdía. Estás al lado de una imagen virtual. «Hola, Liz». Observa a Jorge. Tenía una mirada baja, mentón arrugado y expresión de falsedad. «¿Qué haces aquí?», le dice. «Tienes que estar conmigo, Liz. Yo no quiero darte mi dinero, pero puedes ser feliz a mi lado. No importa el tiempo del estar juntos, solo importa lo que sentimos en la distancia. Eso es el amor. No es malo vivir en el pecado». Liz grita: «¡Enfermera, auxilio! No quiero visitas de estos brujos. Eres un avestruz». Volvieron a sedar a Liz. Pasó una semana sedada. De repente, un día, se le presentó la psiquiatra a Liz. La despierta. «Hola, Liz. Te voy a hacer una pregunta y esto determinará si te damos el alta. ¿Quién da tu existencia? Piénsalo bien». Responde Liz: «Yo no existo». «Mejoraste una barbaridad. El avance científico ha podido más. Puedes irte», responde la psiquiatra. «Ya tienes el alta, Liz. Ándate, vete de aquí». «Gracias», respondió Liz. Liz salió despacio con sus piernas adormecidas y dolidas. Le hacía un peso inexplicable en sus huesos. Regresó a casa
con el canto de los pajaritos, el cielo despejado, el arco iris del ocaso y el aire del puro amanecer. Fui creada con arte mexica antiguo, arte brutal, majestuoso, de inspiración y atracción, fantasía y fascinación ajeno al sentido piadoso, arte de presagios y tragedias a los 9 páramos contigo. Sincera, natural, sin comedias, contemplación alucinante del pasado. Con recia escultura fui esculpida en barro arcaico y masas monolíticas, morales, corazón de tolteca apasionado, urna cineraria, fuego nuevo, calavera iluminada, fuerzas creadoras, dioses penantes y analíticas. Me encontraron en escenarios septentrionales, huastecas, selvas surianas y planicies meridionales, teomórfica y terrible y a la vez bella y horrible, diosa de la vida y de la muerte, mi falda de coral serpientes, monstruo terrestre, llanto de río perdido en la corriente, oculto al sol, resumo lluvias, protejo al chacmul, y mi sayal de víboras, y mis pies con garras de águila, y mi cerámica de jícara, y mis cabellos, viento de libélula. Soy la tierra, soy la muerte gran paridora, jardín florido, y de mis senos surge vida. ¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí.